Los tratamientos antifúngicos y antimicóticos no están muy a la orden del día, especialmente debido al alto coste de tanto producción como manufacturación de los mismos por parte de las farmacéuticas. Sin embargo, hay antifúngicos bien conocidos, como por ejemplo de la familia de los imidazoles, como el fluconazol o el ketoconazol. Y también tenemos la familia de los polienos, donde encontramos dos fármacos que son protagonistas de la misma, la anfotericina y la nistatina, la cual es muy utilizada para el tratamiento de las colonizaciones fúngicas que están producidas por la cepa fúngica de tipo cándida. La nistatina es un fármaco que pertenece a la familia de los antifúngicos y antimicóticos, es decir, fármacos que actúan contra los microorganismos del reino fungi, es decir, contra los hongos. La nistatina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de micostatin. Y dentro de los antifúngicos tenemos que decir que la nistatina es uno de los antifúngicos más recetados debido a la facilidad en su producción y manufacturación por la mayoría de las empresas y monopolios farmacéuticos. La nistatina como antifúngico y antimicótico se utiliza para el tratamiento de las enfermedades fúngicas, es decir, de las colonizaciones, en su gran mayoría oportunistas, por microorganismos de tipo hongos, así como también en la profilaxis y prevención de aparición de las mismas. Pero especialmente la nistatina es altamente efectiva contra la cepa fúngica del género Cándida, por lo cual la nistatina la utilizamos para el tratamiento y profilaxis de la candidiasis, especialmente en las áreas orales e intestinales. En este caso, para las candidiasis de tipo localizadas. La nistatina suele ser un fármaco bastante bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes y apenas presenta contraindicaciones, salvo en la propia alergia o hipersensibilidad a la nistatina, más especialmente al grupo de los antifúngicos derivados de los polienos, como por ejemplo el semejante de la anfotericina. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la nistatina. Por ejemplo, no utilizar la nistatina en las micosis o colonizaciones fúngicas de tipo sistémica. Solo se utiliza la nistatina para infecciones fúngicas, pero de tipo localizadas. Tenemos que saber que la nistatina tiene una escasa absorción en cualquiera de sus presentaciones y vías de administración, como por ejemplo la tópica, la oftálmica y la vía de administración más utilizada, la vía enteral. Por eso se utilizan grandes dosis de nistatina, pero más adelante veremos unos cuantos inconvenientes de la misma. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que el paciente, la colonización fúngica que tiene, es del género Cándida. Para eso podemos utilizar varias pruebas, como por ejemplo cultivos fúngicos, para determinar si podemos utilizar la nistatina para el tratamiento de la enfermedad fúngica, producida en este caso por las cepas de tipo Cándida. También tenemos que saber que la administración de la nistatina, especialmente por vías sensibles como la vía tópica, vía cutánea e incluso la vía oftálmica, debe ser de forma muy cautelosa. Por ejemplo, si utilizamos la vía oftálmica, procuraremos echar
lo que es la dosis de nistatina en el saco conjuntival, no echarla directamente en el ojo, ya que se pueden producir complicaciones oculares. Y por supuesto, la nistatina puede crear resistencia fúngicas, es decir, que el propio hongo cándida pueda ser resistente a la acción fúngica de la propia nistatina, aunque suele ser bastante rara. El mecanismo de acción de la nistatina es absolutamente idéntico al resto de la familia de los antifúngicos que proceden de los derivados de los polienos, como por ejemplo con la anfotericina, es decir, la anfotericina y la nistatina comparten el mismo mecanismo de acción. Por lo cual tenemos que decir que la nistatina se une a los esteroles de la membrana celular micótica. ¿Qué produce la nistatina cuando se une a los esteroles? Provoca grietas, aparición de agujeros y canales dentro de la membrana del hongo, en este caso del cándida, lo cual conlleva a una desestabilización de la membrana celular. ¿En qué consiste esta desestabilización? En una fuga letal de sustancias esenciales para el desarrollo y reproducción del organismo patógeno, es decir, del hongo cándida, como por ejemplo la fuga de iones esenciales de tipo sodio y potasio, la fuga de aminoácidos y también la génesis de radicales libres dentro del propio hongo, lo cual daña aún más al microorganismo patógeno desde el interior, provocando su muerte. La vía de administración más usual de la nistatina es la vía enteral, debido a la presentación en forma de emulsión líquida, como una especie de jarabe, pero mucho más viscoso y o pastoso. Aún así, también podemos encontrar la nistatina en otras formas de presentación, como puede ser la presentación cutánea, es decir, presentación tópica. También podemos encontrar la presentación oftálmica para su administración ocular y también tenemos la presentación genital, más especialmente de tipo vulvovaginal. La posología más habitual de la nistatina suele ser bastante alta, pero especialmente debido a la escasa absorción que tiene la nistatina en cualquiera de las formas de administración, tanto sea cutánea, oftálmica, genital o enteral. Aún así, tenemos que saber que si utilizamos la nistatina para el tratamiento de una infección fúngica de tipo cándida en el área bucal u oral, utilizaremos de 250.000 unidades a 500.000 unidades de nistatina cada 6 o 12 horas, controlando la dosis y la fracción de la misma. Y si utilizamos la nistatina para, de nuevo, el tratamiento de una infección por el género cándida, pero esta vez a nivel localizado del intestino, es decir, en una candidiasis intestinal, utilizaremos en adultos de 500.000 a 1.000.000 de unidades de nistatina cada 6 horas aproximadamente. Mientras que en pediatría, en poblaciones jóvenes, tendremos una dosis algo menor, de 250.000 a 750.000 unidades de nistatina cada 6 horas aproximadamente, también controlando la dosis. Y también tenemos que saber que la nistatina, aunque hayamos confirmado la erradicación total de la infección fúngica,
se recomienda seguir el tratamiento durante 48 horas, 2 días aproximadamente, más para tener o mejor dicho, para evitar la recaída fúngica en el caso de que quede alguna cepa de tipo cándida por ahí que haya sobrevivido al ataque fungicida de la nistatina. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la nistatina con el resto de la farmacología existente, así como de la interacción misma de la nistatina con otras sustancias, deberemos de hacer una extensiva revisión bibliográfica, aunque no hay mucha evidencia ni muchos estudios que avalen que la nistatina se pueda administrar a la vez o no con otras sustancias, ni tampoco se han demostrado muchas interacciones de la misma con el resto de la medicación actual. Por lo cual, si se puede administrar la nistatina de forma solitaria, mejor, por si acaso. Ciertamente, la nistatina no suele generar efectos adversos ni secundarios, aunque no podemos obviar la posibilidad de la misma aparición. Aún así, tenemos que saber que la nistatina, hay estudios que han evidenciado que puede producir cierta adversidad, como la aparición de dispepsia, malestar gastrointestinal, especialmente si se utiliza para el tratamiento de las candidiasis intestinales, así como también diarrea. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la génesis de una resistencia fúngica a la nistatina, aunque suele ser bastante rara. Y también puede producir dermatopatías, es decir, reacciones cutáneas si se administra de forma tópica o de forma incorrecta, pero también suelen ser bastante raras. Y dentro del embarazo y la lactancia, la nistatina tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo, tanto durante la gestación como en el lactante y durante la lactancia, aunque no se ha demostrado que la nistatina se excrete por la leche materna. Aún así, es mejor evitarla en ambas situaciones. En última instancia, nos queda decir que no hay mucha información sobre si la nistatina se dializa o se elimina por las técnicas continuas de reemplazo renal, ni tampoco se requiere un ajuste de dosis en aquellos pacientes con cierto grado de nefropatía. Por supuesto, hay que revisar siempre la administración de la nistatina, especialmente en aquellas administraciones en zonas sensibles, como por ejemplo la zona oral o la zona oftálmica y o ocular, especialmente evitando echar la nistatina en el propio ojo, sino más bien en el saco conjuntival. También hay que decir que la nistatina, en contraposición con la anfotericina, con quien comparte la familia de los polienos antifúngicos, la nistatina se puede producir con un coste mucho menor y una mayor asequibilidad dentro del mercado sanitario, en contraposición de la anfotericina, que suele ser bastante más cara y difícil de producir. Y por último, también hay que decir que la nistatina, si conseguimos erradicar una infección fúngica por cándida mediante la administración de nistatina, seguiremos el tratamiento un par de días más para evitar la aparición de recaídas fúngicas, que aún así suelen ser bastante raras, pero recordamos que si en un jardín no se quitan todas las malas hierbas, siempre quedará alguna que vuelva a proliferar a todas las demás.